Buenos días, compañeros. Bueno, pues os voy a hacer un vídeo. Ya ha pasado un mes desde el último y yo creo que ya va siendo hora de que hagamos un vídeo, ¿vale? Dejamos pendiente un tema que fue un vídeo en paralelo que hice respecto a unas perdices, no sé si os acordáis, que iba a poner unos huevos a incubar. Bueno, la verdad es que he estado bastante liado y no he contado cosas, pero sí que es cierto que aquí tenemos, a ver si no se van, a 6 perdices que sí que nacieron, ¿vale? ¿Las veis ahí? A ver si se puede enfocar un poquito bien y lo veis. Ya están más grandecitas, estas tienen 2 semanas ya, ¿vale? Sí que es cierto que no os he puesto los momentos de los nacimientos, ¿vale? Pero voy a ver si recupero, porque les puse una cámara interna y quiero recuperar ese vídeo y ponerlo, ¿vale? Probablemente al final del vídeo veáis las imágenes de los nacimientos. Como veis, tiene un comedero de tipo perdiz, tipo gallina. Ya sabéis que las perdices son aves gallináceas y bueno, pues al final es igual. Y diréis, ¿y por qué lo tienes aquí? Bueno, lo que estoy haciendo con ellas es que no socialicen mucho conmigo, por eso las tengo aquí creciendo en esta jaula, y luego, que como veis es la voladera que yo tenía en el exterior, ¿vale? Los que seguís el canal os acordaréis. Esta voladera la tenía inutilizada y lo que he hecho ha sido pues habilitarla de criadora de estos 6 perdigones, que es como se les llama a las crías de, por lo menos por aquí, por Madrid, a estas crías de pollitos de perdiz. Y os preguntaréis ¿qué es eso? Bueno, pues eso es una tolva de agua, aquella es la de comida. Y esta de aquí, que ya se sube encima y la han cagado, es una plancha que se les pone para dar calor, ¿vale? Hay gente que utiliza una bombilla. Yo tenía esto de la última vez que crié pollitos y bueno, pues he utilizado la plancha de calor para darles calor, ¿vale? No les estoy poniendo vitaminas en el agua ni nada. Lo único que he hecho es comprarle un pienso específico de un starter, ¿vale? O sea, un iniciador, un pienso iniciador para perdices. No le podéis poner pan, no le podéis poner pollo de gallina ni siquiera, porque no es lo mismo las necesidades que tiene una ave silvestre como esta que una gallina, ¿vale? Y luego aquí la verdad es que hoy sobraba Fast Multipower y les he colocado una bañera pequeñita con un poquito de Fast a ver si lo picotean. Yo ya he visto picar a una, la más grande, porque parece mentira, pero nacieron en... ¿Veis que hay pollitos con diferencia? Mirad, a ver si no se escandalizan. Fijaos, ¿eh? Ya veréis la diferencia. A ver, ahí. ¿Lo veis? Hay bastante diferencia de tamaño. Bueno, pues esa diferencia de tamaño son un par de días entre nacimientos, ¿vale? Porque no todos los huevos nacieron igual. ¿Motivo? Yo no sé si es la temperatura, que venían de madres de perdiz diferentes, no lo sé. ¿Qué hago con los pollitos a lo largo del día? Pues a lo largo del día salen a un patio que tengo, donde yo les dejo libremente que me lo pongan todo perdido, que picoteen bichos, que tal, y luego les vuelvo a guardar aquí. Los más pequeñitos han empezado a salir hace nada, un par de días. Los más mayores ya llevan algo más de tiempo, porque el calor es muy importante y no les puedes tener sin dar el sol en un ambiente sombrío. Aunque ahora está haciendo bastante calor, es cierto que enseguida se tumban y empiezan a pillar y necesitan el calor de lo que ha sido su madre hasta el momento. Esto ya dentro de nada se lo voy a quitar, porque ya no tiene mucho sentido, o quizás se lo suba mucho más, porque como veis estas patas son regulables. Lo subo y ya está, y así, bueno, pues si necesitan calor, pues que se metan, y si no, pues nada. Aquí en el aviario de interior la verdad es que no hace nada de frío y los pichones se están criando súper bien, la verdad, yo les veo muy bien. ¿Cuánto tiempo queda para que les pueda soltar? Todavía queda, tienen que estar completamente emplumados. Ya están soltando cañones, pero todavía les queda, ¿vale? Tienen ya su colita y demás, tienen mucha fuerza. De hecho, esto lo tenía destapado, le quité el techo, pero nada, el otro día, hace 2 días, vine y dije, ¿dónde están los pichones? No los encuentro. Y estaban por aquí dando vueltas, enredando ellos solos, tranquilamente. Así es que, bueno, pues ya cada vez están más fuertes. Fijaos la altura que es esto. Y lo saltaron, ¿eh? O sea que tienen mucha potencia las patas, ¿vale? Entonces, pues ya está. Como veis, hay de distintos tamaños. No salieron, fijaos que yo tenía 2 docenas y solo han salido 6. O sea que, bueno, pueden ser temas de infertilidad, de temperatura de la incubadora. Mi incubadora no es muy buena, no puedo controlar mucho la humedad. O se pone a 20 y pico de humedad, que es muy poco, o se pone a 75 de humedad. Y estos pollitos han sido criados a 75, casi constante de humedad durante todo el proceso de incubación.
Los que criáis pollitos de perdiz, perdigones, sabéis que la temperatura ideal pues es eso, 38 grados, pero la humedad tiene que ser cerca de 50, 60. Cuando van a nacer 60, cuando están durante el proceso de incubación, pues tienen que ser, ya os digo, 50 más o menos de humedad. Estos perdigones a mí me han nacido desde el día 21, el más tempranero, hasta prácticamente el día 25, el más tardío. Lo normal es que nazcan a los 23, 24 días según he leído. Bueno, pues a los 21 ya estaban haciendo uno de ellos, el más grandote de todos, ¿vale? Hay dos que son los más grandotes que se llevan unas horas. Pero vamos, que sí, que ha habido mucha disparidad. Fijaos el pequeñín ese de la esquina. Ese pequeñín de la esquina es el más pequeño de todos. Fijaos. ¿Lo veis? Hay otro muy parecido a él. Hay dos muy pequeñines. Y bueno, pues ya están comiendo bien, son muy guarros, ya sabéis, todo lo que tenga que ver con las gallinas, pues son muy guarros. Nos fijamos de los canarios, pero ojito, cuando luego tenemos una cosa como esta, tela. Y bueno, por otro lado, en cuanto a los canarios, pues aquí están los señores estos, ¿eh? Ya vemos quién va a ser macho, quién va a ser hembra, ¿verdad? Por lo menos en esta jaula de aquí, están muy bonitos, la verdad es que me gustan mucho. Y luego por aquí pues están los que están todavía mejor porque están más cuidados de pluma, mucho más blanquitos, segunda puesta, ¿vale? Mira qué bonitos están. Una pasada, rojos intensísimos, muy blancos de espalda y de cola, no sé, a mí me gustan mucho. Ya veremos a ver cómo terminan y si puedo concursar con alguno, concursaremos, ¿vale? Así es que mi intención es ir al concurso de Benidorm, si puedo, a concursar. Ya veremos a ver si puedo. Si no puedo, pues por aquí, por Madrid cerca o Guadalajara, como suelo hacer. Por aquí están los machos reproductores, que ya tengo algunos apalabrados. Y por aquí las hembras reproductoras, todos en muda. Por aquí esta parejita a la que no le saqué nada, que ya sabéis, jilguero con la canaria. ¿Vale? Y bueno, tengo por aquí un casi vecino, Jorge, de Aviario Los Almendros, que le mando desde aquí un saludo, que tiene unos jilgueros espectaculares. Que bueno, lo mismo tenemos que hacer cuentas y le pillo alguna parejita porque ha sacado bastante, es un máquina. En el tema de los jilgueros, vamos, me ha dejado impresionado, tiene muy bonitos. Así es que, pues nada, poco más que contaros, compañeros. Aquí la alimentación siguen con el pienso, los de sobreaño yo no les pongo pigmento, el año pasado lo hice, pero no se lo voy a hacer este año. Y además, yo quiero que quien se lleve estas parejas se las tenga preparadas para que le den buenos pájaros el año que viene. No quiero que tengan rojo ni las hembras ni los machos. En los machos podía hacerlo, pero no hace falta. Así sufren menos el hígado. Les he puesto grit, como veréis muchos. En realidad no es grit normal, sino que es este, ¿cómo se llama? Voy a coger una bolsa, porque lo tengo por aquí, una sin abrir, y os lo enseño. Coño. El Vipal Total, ¿vale? El Vipal Total, que a mí me parece que es de lo mejor para eso. No lo usaba y lo empecé a usar. Y bueno, la verdad es que no le han hecho mucho caso esta mañana, que cuando se lo he puesto. Estos de aquí todavía no se lo he puesto, ¿por qué? Pues porque no tengo más comederos. Voy a esperar a que se termine el pienso y uno de los piensos lo voy a poner con grit, como hice con este, ¿vale? Un avance muy importante es que este papel que he encontrado aquí es un papel que va a medida. Papel a medida y ahorro más tiempo todavía. La verdad es que en limpiar el aviario ahora no tarda nada, son 2 tirones ahí, cambiar 4 planchas de papel y listo. ¿Sabéis dónde? Bueno, otra allí, ¿vale? Pero que tengo papel ya comprado cortado para ellas, igual que tengo papel para jaulas de concurso, que ya cuando vuelva de vacaciones, ya os contaré, en septiembre enjaularemos los pájaros que pueda concursar en jaulas de concurso. Esto es lo que más tiempo me lleva, pues son muy guarros, tengo que sacarlos, aprovechar un momento en el que estén en el patio, para entonces limpiar todo esto, y el agua tienes que cambiar todos los días un par de veces porque enseguida la ensucian, la comida igual la tiran, tienes que procurar no ponerles mucho porque son enseguida aves que, bueno, pues les gusta picotear en el suelo, ya sabéis. La verdad es que en el patio cuando están se comen todos los bichos que pillan. Y poco más, compañeros, tampoco quiero cansaros mucho, a ver si tengo más tiempo. Últimamente no he tenido mucho, pero espero tener más tiempo los próximos días y haceros algunos vídeos interesantes dentro de lo que se pueda en esta época de muda. Esto que tengo aquí es sal, ¿vale? Que se me ha olvidado decirlo, pero creo que ya lo dije en algún otro vídeo. Le pongo fruta de vez en cuando toca, y el Fast Multipower que lo hago un par de veces a la semana si puedo, ¿vale? Nada más, compañeros, venga, un abrazo, gracias por ver este vídeo hasta aquí y quedaros a ver si puedo poner al final alguna imagen de los nacimientos de los pollitos en la incubadora nacedora, ¿vale?
Un abrazo, chao.